Bienvenidos tengan todos a la Cátedra de Emergencia y Desastre. Hoy estaremos hablando mi compañera Joana López y mi persona Fabiola Mata sobre urgencia respiratoria. Bienvenidos tengan todos a la Cátedra de Emergencia y Desastre. Hoy estaremos sobre la urgencia respiratoria. Voy a hablar un poco sobre el sistema respiratorio. El sistema respiratorio está formado por un conjunto de órganos que tiene como principal función llevar el oxígeno atmosférico hacia las células del organismo y eliminar del cuerpo el dióxido de carbono producido por el metabolismo celular. La urgencia respiratoria es aquella situación en la cual la respiración normal se altera, amenazando la vida, impidiendo la inhalación suficiente de oxígeno que amerita nuestro cuerpo y la ausencia total de la respiración. La morbimortalidad. Actualmente en el mundo hay unos 64 millones de personas que sufren de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y al menos 3 millones de personas mueren por esta causa, así lo indica la Organización Mundial de la Salud. Teniendo en cuenta la magnitud del problema, es importante conocer cuáles son las enfermedades respiratorias más comunes y aprender sobre ellas para tener el panorama de sus causas y síntomas. Entre ellas tenemos la bronquitis, es una enfermedad respiratoria más común. Se trata de la irritación e inflamación de los bronquios, provocando el estrechamiento de las vías respiratorias, lo que a su vez produce una respiración con dificultad y se acumula el moco entre ellos. Enfisema es una enfermedad parecida a la bronquitis. Sin embargo, a diferencia de esta última, el enfisema implica lesiones en las bolsitas de aire de los pulmones y como consecuencia de este impacto, el cuerpo no recibe el oxígeno que necesita. Las personas con enfisema tienen, por lo general, problemas para respirar durante el ejercicio. Los efectos del cigarrillo son la causa más común. Incluso si una persona tiene enfisema, por cuenta de otros factores como la inhalación de polvo o el asma, el tabaco puede empeorarlo. Asma. Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay unos 235 millones de personas diagnosticadas con asma. Se trata de una enfermedad respiratoria muy frecuente en los niños. El asma bronquial es una enfermedad crónica. Los bronquios se inflaman y dificultan las tareas del resto del sistema respiratorio. Sus síntomas varían entre insomnio, fatiga, dificultad para respirar y disminución en las actividades cotidianas. La neumonía se puede decir que es una enfermedad respiratoria más grave que existe según la Organización Mundial de la Salud. Esta sería la principal causa de muerte en niños de todo el mundo. La neumonía puede ser causada por un virus, bacterias u hongo, lo que provoca una respiración dolorosa limitada a la absorción de oxígeno. Entre los síntomas tenemos la fiebre, los escalofríos, la pérdida de apetito, la respiración rápida, la tos, a lo que se le debe prestar cuidado para recibir la atención inmediata del paciente. Cáncer de pulmón. No parece novedad decir que el tabaco es la principal causa del cáncer del pulmón en el mundo. Esta enfermedad se manifiesta cuando los tumores impiden la respiración normal y puede diseminarse a otras partes del cuerpo. Anatomía del sistema respiratorio. La nariz es una estructura que se utiliza como vía de paso para el aire que entra en nuestros pulmones. El puente de la nariz está compuesta por los huesos nasales, parte del maxilar superior y la parte nasal del hueso frontal. Su parte inferior es cartilaginosa y se compone de cartílagos y alinos. En el inferior de la nariz se encuentra el tabique nasal, que es parcialmente óseo y cartilaginoso,
y divide la cavidad nasal en dos partes llamadas fosas nasales. Las fosas nasales se abren al exterior por dos aberturas llamadas ventanas nasales. Se comunica con la nasofaringe. Cada fosa nasal se distingue de una pared medial, lateral y un suelo. El techo es curvado y estrecho, conformado por tres huesos: frontal, etmoide y esfenoidal. El suelo es más ancho que el techo y está formado por partes de los huesos maxilares, platino y de la pared interna, formada por el tabique nasal óseo. La pared externa es rugosa debido a tres elevaciones óseas longitudinales. Entre ellas está el cornete superior, medio e inferior, formando canales de paso del aire llamado miato superior y debajo. Se encuentra en el miato medio y por debajo del cornete inferior se encuentra el miato inferior. La boca es la primera parte del tubo digestivo, aunque se emplea para respirar, está tapizada de una membrana mucosa. La mucosa oral, con epitelio estratificado, escamoso, no queratinizado, y limitados por la mejilla y los labios. El vestíbulo y una cavidad oral, por lo cual consiste en dos partes que son paladar duro y paladar blando. La faringe representa un tubo músculo membranoso que sirve a los aparatos respiratorios y digestivos como vía de paso de aire, alimento y líquido. Además, su parte superior desembocan las fosas nasales, su parte media la puerta de la comunicación con la cavidad oral y su parte inferior continúa el esófago, de modo que conduce los alimentos hacia el estómago y el aire hacia la laringe, y los pulmones, para mejor descripción, se dividen en tres partes: nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. La laringe es un corto conducto que conecta la faringe con la tráquea. Se encuentra entre la raíz de la lengua y el extremo superior de la tráquea, por debajo y por delante de la parte más baja de la faringe. En la estructura, el aire expirado hace que vibren las cuerdas vocales verdaderas, lo cual produce la voz. El tono o altura de la misma depende de la longitud y la tensión de las cuerdas vocales. La tráquea representa un tubo largo que se extiende desde la laringe a nivel del cuello hasta los bronquios dentro de la cavidad torácica. Su función de la tráquea es brindar una vía abierta para el aire que entra y sale de los pulmones. La epiglotis es un componente estructural de la laringe. Consiste en un cartílago de gran tamaño, de forma de una hoja, situado en la parte superior de la laringe y unido por uno de los extremos del cartílago tiroide. La epiglotis protege las vías respiratorias contra la entrada y sustancias sólidas o líquidas durante la deglución. En otras palabras, el borde libre de la epiglotis tapa la tráquea durante la deglución de los alimentos, de manera que se cierra la laringe y los líquidos. Los pulmones de esta estructura representan un par de órganos cónicos, ligeros, esponjosos, peculiarmente flexibles debido a las fibras elásticas de sus paredes, situadas libremente en la cavidad torácica, separados por el corazón y otras estructuras del mediastino. En el espacio comprendido entre ambas pleuras, en la línea media de la cavidad torácica, los pulmones brindan un lugar donde pueden ponerse en contacto íntimo al aire y la sangre para efectuar el cambio de gases. El tórax es una cavidad del cuerpo que durante el proceso de respiración externa aumenta en volumen, produciendo la inspiración. La disminución del volumen del tórax produce la expiración. La pleura es una bolsa de pared doble que envuelve cada pulmón, formada por un tejido suave, brillante
y muy resbaloso. El área comprendida entre las dos capas de las bolsas constituye la cavidad pleural. Diafragma representa el músculo respiratorio más importante. Cuando se relaja, sobreviene la inspiración pasiva suficiente para la respiración tranquila en reposo. Los bronquios tienen una ramificación llamada del árbol bronquial, el cual se divide en tráquea, bronquio primario, bronquio secundario, bronquio terciario, bronquiolos y bronquiolos terminales. Bronquios. Su rama principal brindan una vía para que el aire entre y salga de los pulmones. Los terminales de los bronquios forman unos sacos de aire que tienen la importante función de llevar a cabo el intercambio de gases. Esta estructura se conoce como alvéolos. Estos proporcionan superficies externas de la pared delgada, donde puede ocurrir este intercambio de gases entre sangre y aire. En la fisiología encontramos la mecánica respiratoria. Es el proceso de ventilación-respiración que consiste en dos fases, a saber, la inspiración o la inhalación y la expiración o exhalación. Durante la inspiración, los músculos del pecho reducen la presión de las costillas, dilatando aquel mismo. El diafragma, que tiene la forma de una cúpula, se contrae y desciende hacia el abdomen. En la etapa de la exhalación, los músculos se relajan, permitiendo a las costillas y al diafragma volver a su posición normal. La cavidad pectoral se toma pequeña y el aire afluye hacia afuera. La respiración externa representa el intercambio de gases entre los alvéolos y los capilares sanguíneos de los pulmones. La necesidad de oxígeno no almacena oxígeno, por lo tanto necesita ser abastecido continuamente de este para mantener el proceso de la vida. El oxígeno debe estar disponible para todas las células del cuerpo. El oxígeno que es inhalado hacia los alvéolos es recogido por la sangre alrededor de estos sacos de aire, transportándolo desde el regreso del corazón alrededor del cuerpo. Etiología. El ambiente físico con una concentración muy baja de oxígeno, el cual no es suficiente para mantener la vida. Estos ambientes representan espacios que no proveen ventilación de manera que la persona muera por asfixia. La obstrucción mecánica. Bajo el factor causal para la obstrucción de la vía respiratoria encontramos el bloqueo parcial o completo de las vías respiratorias por un objeto extraño sólido alojado en la faringe o a cualquier parte de las vías respiratorias. La acumulación de líquido en la parte posterior de la garganta, tales como la mucosidad, sangre, saliva y vómito. La insuficiencia de oxígeno circulando a través del cuerpo. Esta condición se caracteriza por un estado de hipoxia, que es la baja presión parcial del oxígeno en los tejidos. La anoxia, ausencia de oxígeno, o la hipoxemia, que es la reducida concentración de oxígeno en la sangre. La hipoxia puede ser de tipo anoxia, donde disminuye la cantidad de oxígeno que posee la hemoglobina de los glóbulos rojos, tales como lugares cerrados, con poca o ninguna renovación de aire, donde se producen gases tóxicos, obstrucciones de las vías respiratorias, estrangulaciones, asfixia por inmersión, es decir, un ahogamiento. Sobredosis por droga. El abuso de drogas depresivas son las que comúnmente ocasionan el paro respiratorio. Entre estas se encuentran los narcóticos, barbitúricos, la morfina, el opio, la codeína, el alcohol, entre otras. Gases tóxicos, por ejemplo, el monóxido de carbono, gas licuado o propano. Enfermedades de trastorno respiratorio, tales como las enfermedades del corazón, colapso circulatorio, el shock, asma, enfisema y neumonía. Lesión cerebral, ocasionados por traumatismo de cráneo, accidentes
Los tipos de accidentes que pueden provocar los colapsos respiratorios son el estrangulamiento externo, que es el ahorcamiento, la introducción, el ahogamiento, la sofocación, ciertas lesiones de pulmones. Los traumas a nivel de pulmón incluyen las lesiones que aplastan o comprimen los tejidos pulmonares, lesiones que permitan la entrada de aire a través de una herida punzante de la pared del pecho, como una neumotora por tensión, la lesión que provoca la acumulación de sangre en la cavidad del pecho debido a una hemorragia, como un hemotórax. Encontramos la nariz, boca, faringe, laringe, tráquea, epiglotis, bronquio, bronquioles y pulmones. Patología: asmas. Es una enfermedad que provoca que las vías respiratorias se hinchen y se estrechen. Esto hace que presenten sibilancia, dificultad para respirar, opresión en el pecho y tos. Respiración anhelosa y difícil, tos, sensación de ahogo, ruidos sibilantes en el pecho. Edema pulmonar. Es una acumulación anormal de líquido en los pulmones, en especial los espacios entre los capilares sanguíneos y el alvéolo, que lleva a que presente la hinchazón. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un trastorno pulmonar que caracteriza por la existencia de una obstrucción de la vía respiratoria, generalmente progresiva e irreversible. Enfisema pulmonar se define en términos patológicos por el agravamiento permanente de los espacios aéreos distales a los bronquios terminales, con una destrucción de la pared alveolar, con o sin fibrosis. Es una enfermedad crónica comprendida junto con la bronquitis crónica en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La neumonía es una enfermedad del sistema respiratorio que consiste en la inflamación de los espacios alveolares de los pulmones. La mayoría de las veces la neumonía es infecciosa, pero no siempre es así. La neumonía puede afectar a un lóbulo pulmonar completo, a un segmento de lóbulos, a los alvéolos próximos de los bronquios y al tejido intersticial. La neumonía hace que el tejido que forma los pulmones se vea enrojecido, hinchado y se vuelve doloroso. Bronquitis es una inflamación de las vías aéreas bajas. Sucede cuando los bronquios situados entre los pulmones se inflaman a causa de una infección o otro motivo. Entre los signos y síntomas encontramos la tos, disnea, expectoración, dolor torácico y hemoptisis. Situación hipotética: accidente vehicular, 2 vehículos involucrados, choque frontal, un lesionado. En el sitio, paciente masculino de 43 años de edad, desorientado, con dificultad respiratoria. Al examen físico se evidencia trauma severo en el hemisferio derecho. A la auscultación, murmullo vesicular disminuido. Frecuencia respiratoria de 25 respiraciones por minuto. Frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto. Tensión arterial 90/50. Paciente ansioso, hiperventilando. Diagnóstico pensutivo, neumotora, atención. Intervención de enfermería. Diagnóstico: temor relacionado con el proceso y el desarrollo de los acontecimientos. Valoración: el paciente expresa sentimientos de inquietud, inseguridad y apresión. Demanda de la presencia de la familia y pide información continuamente. Objetivo: no se producirán signos de ansiedad ni miedo, o si se produce serán reconocidos con rapidez para poder ser tratados apropiadamente. Actividades: escuchar al paciente, mantener un ambiente seguro, proporcionar información para reducir las percepciones distorsionadas. Segundo diagnóstico, tenemos el patrón respiratorio ineficaz relacionado con la disminución de la expansión pulmonar. Entre la valoración, tenemos el paciente usa los músculos respiratorios accesorios. El objetivo: el paciente recuperará la función pulmonar
lo más rápidamente posible. Entre las actividades, incentivar respiraciones diafragmáticas para evitar la atelectasia, posición flower intermedia para facilitar la ventilación, enseñar técnicas de tos terapéutica y la utilización de inspirómetro. La atención sin recurso en el accidente. Se procede a drenar el aire del espacio pleural del tórax derecho con un bolígrafo y un trozo de bolsa plástica, colocando en el quinto espacio intercostal derecho línea axilar. Después de drenar, estabilizar al paciente hasta que llegue la ayuda con recurso. Recurso en el accidente. Se procede a drenar el aire del espacio pleural del tórax derecho con un yelco de gran calibre, de preferencia el número 14, con dedo de guante para que sea la válvula. Logrando estabilizar el paciente, se procede a cateterizar una vía periférica permeable con solución Ringer lactato de preferencia, oxigenoterapia, y es estabilizado para ser trasladado. Durante el traslado se inmoviliza el paciente según el protocolo, con la tabla espinal, collarín y movilizadores de cráneo. En la ambulancia se coloca el Dynamac para tomar los signos vitales cada 2 minutos y en constante observación. En emergencia, al llegar confirmamos el diagnóstico prehospitalario. Siendo positivo, tomamos otra vía permeable, cuantificamos signos vitales. Es movilizado para tomarle un tele de tórax. Se introduce un tubo de la toracotomía para continuar drenando el aire y permitiendo que el pulmón se expanda. Se administra medicamentos según órdenes médicas. Muchas gracias por su atención.